Buen día a todos. Empieza el cuarto stream. La última vez que hablamos era teoría de las probabilidades, que era el inicio, o sea, el inicio en realidad de teoría de las probabilidades, y hablamos del ejemplo en que las probabilidades eran, la variable que estábamos estudiando era discreta, ¿verdad? El ejemplo que estábamos viendo era justamente, voy a traer acá un poco las notas. El ejemplo que estábamos viendo ahí era el ejemplo ¿verdad? El ejemplo en que la variable era, bueno, teníamos dos variables, era la elección de una caja roja o azul, y dentro de cada caja, con la misma chance, podíamos elegir una fruta que era o una naranja o una manzana, ¿verdad? Y lo que vamos a ver hoy es extender un poco esta idea a variables continuas, ¿verdad? Entonces voy a empezar ahí una nueva nota y vamos a empezar, ¿verdad? A ver, hay una rama entera de la matemática que se llama Measure Theory o teoría de las medidas, ¿verdad? Que tiene que ver con la justificación de muchas de las cosas que vamos a hablar hoy. Pero eso es algo que yo no voy a entrar, ni siquiera el libro de Bishop entra en eso. Entonces yo tampoco voy a entrar, ¿verdad? Pero vamos a ver básicamente, voy a dar primero así una definición de qué es de lo que vamos a estar hablando, y después vamos a ir tratando de destilar un poquitito de eso para que sea fácil de entender, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? Tenemos una variable x, ¿verdad? Y vamos a decir que cuál es la probabilidad de que x, el valor de x caiga entre x y x más delta x, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, tenemos nosotros una variable y tenemos un espectro continuo, ¿verdad? En una dimensión, ¿verdad? Acá, por ejemplo, está 0, ¿verdad? Y para un intervalo arbitrario x y x más delta x, ¿verdad? En cuyo caso esto es delta x, ¿verdad? Queremos saber es cuál es la probabilidad de que nuestra variable caiga en alguno de estos, algún lugar de este intervalo, ¿verdad? Entonces esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces tenemos si esa probabilidad, ¿verdad? Si la probabilidad de que ese evento caiga dentro de esta cajita, ¿verdad? Dentro de este intervalo, está dado por una expresión p de x multiplicado por delta x, que es el tamaño de nuestro intervalo. Entonces decimos que p de x es una función de densidad de probabilidad de la variable x, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar principalmente de esta función, ¿verdad? Que es un poquitito diferente de la función que hablamos de la vez pasada, aunque de una manera un poco confusa, ¿verdad? Confusa pero conveniente. Vamos a ver después por qué. P de x, que es la función de densidad de probabilidad que se aplica a caso continuo, se llama P de x de la misma forma que P de x suele ser la función de probabilidad en el caso frecuentista o discreto, ¿verdad? Entonces, para visualizar esto de forma intuitiva, porque yo sé que esta definición es de repente un poco difícil de entender, bueno, por qué es densidad de probabilidad y cosas así. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, para visualizar esto de forma intuitiva, vamos a volver a un ejemplo de una variable discreta, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestra variable discreta que puede tomar valores en el conjunto A, B y C, ¿sí? Entonces, nuestra variable ahora puede tomar cualquiera de estos valores y únicamente esos valores, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, si las probabilidades de esto son iguales, si A, B y C tienen la misma chance, ¿verdad? Cuando tenemos un número muy, muy, muy alto de ejemplos, ¿verdad? Vamos a tener un gráfico que se ve más o menos así. Entonces acá vamos a tener en el eje Y, vamos a tener probabilidad. Probabilidad. Y en el eje X vamos a tener o vamos a ordenar nosotros, ¿verdad? Pero en realidad esto no necesariamente tiene que estar ordenado. Vamos a tener los valores que tenemos, ¿verdad? Entonces A, B y C, los valores posibles. Y normalmente esto vamos a dibujar, por ejemplo, como un histograma o como una serie de barras verticales que representan la probabilidad de cada uno de estos eventos. Entonces la probabilidad de que X, voy a poner el nombre acá, este es el valor que X va a tomar, ¿verdad? La probabilidad de que X sea A es la misma que X sea B y es la misma de que X sea C, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que todas estas barras, por definición, ¿verdad? Porque tienen la misma chance, tienen que tener la misma altura, ¿verdad? Entonces todos estos tienen la misma altura y esa altura nosotros sabemos además por lo que hablamos en el stream pasado, que todos tienen que sumar a 1. Entonces nosotros sabemos que estas alturas, ¿verdad? La altura, por ejemplo, vamos a darle h de A, ¿verdad? H de B y H de C, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que H de A más H de B más H de C tiene que sumar sí o sí 1, ¿verdad? Y como vemos que son todos iguales, sabemos que H de A es igual a H de B es igual a H de C, va a ser igual a 0.3333, un tercio, ¿verdad? Voy a poner algo más exacto que un tercio, ¿verdad? Bueno, entonces, una cosa que es un poquitito trivial al construir así la cosa es que en realidad nosotros no estamos usando nada, o sea, a ver, este eje X acá, ¿verdad? Ahora mismo no es nosotros dibujamos como un plano cartesiano porque es conveniente, pero ahora mismo no es, porque en realidad A, B y C no son ordinales, ¿verdad? Pero yo podría construir una función sobre esto, ¿verdad? Donde yo enumero, ¿verdad? No necesariamente para ordenar, pero sí para enumerar el conjunto de posibles valores de X, ¿verdad? Entonces le voy a asignar un número natural a cada uno y voy a hacer otra copia de esto. Vamos a asignarle, ¿verdad?, los números naturales a estos valores. Entonces A va a ser 1, B va a ser 2 y C va a ser 3. Entonces si ahora hago un nuevo gráfico, y voy a mover un poquitito esta cosa un poco hacia acá. Ahora hago un nuevo gráfico, ¿verdad?, donde mi eje Y también va a ser la probabilidad. Y ahora este eje va a ser valores de X prima, ¿verdad? Vamos a llamarla a esto X prima, ¿verdad?, donde yo hago ese mapping, ¿verdad? Mi X prima ya va a ser, digamos, una dimensión matemática real, digamos, en el sentido en que acá tengo 0, ¿verdad? Voy a tener 1, 2, 3 y otros valores, ¿verdad? Es un poquitito pedante, por decirlo de una manera, hablar de esto, porque la diferencia es una cosa así bastante quisquillosa, por decirlo de una manera, pero vamos a ver que eso es útil un poco más adelante para definir para caso continuo, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que, si estoy dibujando la función de probabilidad acá, ¿verdad?, en realidad no puedo dibujar estas barras que tenía acá, ¿verdad? Porque, ¿qué significa este grosor acá, ¿verdad? Este grosor ahí, el grosor de cada una de las barras no tiene significado, ¿verdad?
Entonces la forma correcta, ¿verdad? Entre comillas correcta, es algo que se llama una función de masa de probabilidad, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos, acá vamos a tener 3 puntos, ¿verdad? ¿verdad? Y esa es nuestra función, ¿verdad? Entonces nuestra función no está definida para casi nada, en realidad. Ya normalmente se dibuja así para especificar dónde está cayendo, ¿verdad? Entonces esto es algo que se conoce como función de masa de probabilidad. ¿Verdad? ¿Y por qué masa de probabilidad? Y bueno, y es porque la idea acá es que cada uno de estos puntos representa una concentración, de una masa concentrada en los valores posibles de que toma la variable, ¿verdad? Entonces ahí nosotros ¿qué es lo que estamos interpretando? Y acá es donde quiero, digamos, llevar la atención a este hecho, ¿verdad? Donde en este gráfico, ¿qué es lo que nosotros estamos utilizando como la probabilidad, ¿verdad? La probabilidad está en este eje, ¿verdad? Nuestro eje Y, ¿verdad? Es la altura en este eje, representa la probabilidad de un evento. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a ver que eso no se aplica tanto para el caso continuo, ¿verdad? Entonces, a ver, solamente para terminar con una cosa formal acá, esto digamos, se puede hacer no solamente para conjuntos finitos, sino que también para conjuntos infinitos o numerables, ¿verdad? Eso es solamente para la gente que digamos, puede pensar, bueno, ¿sabes? Yo puedo tener una cantidad infinita, ya que estamos en una dimensión discreta, yo puedo tener una cantidad infinita de números discretos, por ejemplo, si yo quiero la probabilidad de un evento que puede tener una inmensa cantidad de cosas potencialmente, digamos, infinito, ¿verdad? Pero es natural, entonces eso es un conjunto infinito numerable, y ahí se aplica también la función de masa de probabilidad, ¿verdad? Pero como siempre sabemos que la suma de todas estas masas tiene que ser igual a 1, porque todavía estamos hablando de probabilidades, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de lo siguiente. Ahora vamos a cambiar el significado de nuestra variable x. Vamos a decir que x es una variable que representa cuánto tarda esa tilde, no sé cuánto tarda un programa en terminar. ¿Sí? Entonces, por ahora vamos a decir, bueno, yo desde el momento que escribo un comando en la computadora, aprieto Enter, y la variable x es el tiempo que tarda un programa en terminar, ¿verdad? Y no va a estar, digamos, discretizado en segundos, milisegundos, nanosegundos, sino que es el tiempo exacto con la precisión, digamos, es un número puro en el sentido de que es el tiempo exacto en que va a tardar un programa en terminar, ¿verdad? Entonces vamos a decir, bueno, yo quiero la probabilidad de que x sea igual a 10 segundos, ¿verdad? Y esto es un concepto que cuando estamos hablando de por ejemplo, si nuestra variable fuese discreta, ¿verdad? Esto tiene sentido preguntar, ¿verdad? Donde todos los cortes son, bueno, sabes que si es que está cerca de 10 segundos, voy a decir que es 10 segundos, bueno, pero no, yo en este caso quiero la probabilidad de que sea exactamente, puramente 10 segundos, ¿verdad? Yo no quiero, o sea, esto no va a ser igual a la probabilidad de x es igual a 10.00000000001 segundo, ¿verdad? Estas cosas no son la misma cosa, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo calculo esto, ¿verdad? Porque si te pones a pensar, ¿verdad? La probabilidad de que dos programas, ¿verdad? O el mismo programa en dos ejecuciones en secuencia o no en secuencia, ¿verdad?
la probabilidad de que llegue exactamente así, digamos, el número puro, desde que comenzó la primera instrucción del procesador hasta la última instrucción del procesador relacionada a ese programa que lleve exactamente 10 segundos, y es realmente muy baja, ¿verdad? Entre todas las posibilidades, ¿verdad? Es muy baja y de hecho se aproxima a cero, ¿verdad? Entonces, la respuesta es que calcular esto no es demasiado útil, ¿verdad? No nos es muy útil decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esta variable continua caiga en este valor, en este único valor puro que, digamos, está en nuestro espectro continuo, ¿verdad? Porque tenemos una cantidad infinita, no enumerable de valores, ¿verdad? Pero queremos extender la idea de probabilidades a las variables que son continuas, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que entender acá que es importante y que es un poco frustrante de repente, pero de repente un poco no satisfactorio, pero vamos a ver que se cumple, que es solamente un cambio en la forma de pensar, ¿verdad? Entonces, esta pregunta no nos es útil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, esto no nos es útil. Vamos a borrar ahí. ¿Y qué es lo que sí es útil, ¿verdad? Lo que sí es útil es preguntar cuál es la probabilidad de que X caiga entre en un intervalo de valores, ¿verdad? Entonces nosotros queremos decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, que X caiga entre A y B segundos? ¿Sí? Bueno, esta es una pregunta que sí podemos responder, ¿verdad? Pero igual aún tenemos ese problema de cómo vamos a graficar esto, ¿verdad? Porque estos gráficos de acá no nos sirven, ¿verdad? Nosotros, como no podemos realmente decir, y como sabemos que la probabilidad va a ser prácticamente cero para todos los valores, si tenemos eso, tenemos un problema donde todas estas masas van a estar en cero y la suma va a ser cero, ¿verdad? Entonces, no nos es útil eso, no podemos hacer ese gráfico, ¿verdad? Pero, bueno, vamos a suponer y vamos a agregar un poco más de información y tenemos esta información donde decimos así, la CPU solo permite ejecutar hasta 20 segundos. ¿Sí? Si algo llega así a 20 segundos, ahí se muere, ¿verdad? Cualquier proceso que llegue a 20 segundos, ahí se acabó el procesador y ya no se corre. Entonces, el proceso cuenta, si llega a 20 segundos, chao, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos un poco más de información que sabemos que todos los eventos pueden estar, es decir, el 100%, esto nos lleva a concluir que 100% de los eventos, ¿verdad? O sea, 100% de las evaluaciones de la variable X caen en el intervalo 0-20 segundos. ¿Sí? Porque vamos a asumir que 0 segundos, 20 segundos, ¿verdad? Vamos a asumir que un programa puede ser instantáneo, ¿verdad? Eso no es real, ¿verdad? Vamos a decir que tenemos un superprocesador que si el programa es una sola instrucción, se evalúa en 0 segundos y ya está, ¿verdad? Porque eso es algo instantáneo, ¿verdad? Entonces, el 100% de nuestros eventos caen en este intervalo de 0-20 segundos, ¿verdad? Y eso ya es útil para empezar a pensar en probabilidades, ¿verdad? Significa que en este intervalo tenemos algo que nosotros sabemos que su suma, ¿verdad? Que si juntamos todo eso, podemos decir, bueno, esto es el 100%, ¿verdad? Y después ahora la pregunta es, bueno, ¿dónde está el 50% y todo eso? Esa es una pregunta diferente, pero vamos a construir sobre esta idea de que ya sabemos que el 100% de los eventos caen en este intervalo, ¿verdad? Entonces, eso ya nos dice que la probabilidad de... Espera, voy a usar el color que suelo usar. La probabilidad, ¿verdad?, de 0, de que X caiga entre 0 y 20, ¿verdad?, es igual a 1, ¿verdad? Y esto puedo descomponer después en una suma, ¿verdad?,
yo puedo decir la suma de probabilidades de que X caiga en estos intervalos es también 1, ¿verdad? Y ahí yo puedo, por ejemplo, empezar a discretizar estos valores, ¿verdad? Entonces puedo decir, bueno, si yo tomo, por ejemplo, va a ser la probabilidad de 0 hasta 1, ¿verdad? En realidad voy a dibujar este así, menor o igual para poder dibujar todo, más la probabilidad de 1 hasta 2, y así, esto va a ser igual a 1. ¿Verdad? Y esto no, a ver, a mí la verdad que después de ya unos cuantos años de hacer esto, ya te empieza a recordar que como estamos lidiando con una variable, ¿verdad? Continua, y estamos hablando de intervalos, ¿verdad? Esto se asemeja mucho a esa idea de cálculo original, ¿verdad? Donde queríamos saber de sumar cosas relacionadas a intervalos para esta variable, ¿verdad? Entonces lo que nosotros en realidad podemos hacer, un gráfico útil, es en vez de asignar, ¿verdad? Como en este gráfico nosotros asignamos la altura, es la probabilidad, nosotros ahora podemos asignar otro gráfico, ¿verdad? Como ese gráfico no podemos dibujar, vamos a hacer otro, donde el área es la probabilidad, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar acá nuestro gráfico, ¿verdad? Acá está 0, acá está 20 segundos, y sabemos que ahora vamos a decir, bueno, para un intervalo aquí, ¿verdad? Vamos a decir el área del eventos que caigan en este bin se le llama en inglés, pero creo que no, en realidad en esta barra, digamos, en ese intervalo, ¿verdad? La probabilidad es el área de esta barra, ¿verdad? Entonces yo puedo tener varias barras acá, ¿verdad? Donde voy a ir dibujando la distribución de cómo X se va a comportar en pequeños intervalos acá, ¿verdad? Entonces yo puedo tener alguna distribución, ¿verdad? Y la verdad que mi dibujo es pésimo, pero en fin, ¿verdad? Entonces la idea es que ahora el área de la barra representa la probabilidad, ¿sí? Y para los que hacen cálculos ya saben hacia dónde nos estamos yendo, ¿verdad? Que esto, en realidad, si yo empiezo a decir, vamos a decir que nuestro delta X acá va a tender, si delta X tiende a 0, ¿verdad? Entonces, en el límite esto va a ser algo infinitesimal, ¿verdad? Y nuestra curva se va a ver algo así, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el área bajo esta curva va a representar la probabilidad. Nosotros sabemos que el área total bajo la curva, área total, es igual a 1. ¿Sí? Porque el 100% de los casos están representados en alguno de estos lugares, ¿verdad? Y la probabilidad para uno solo de estos valores va a ser 0, ¿verdad? Y de hecho, si es que nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, sabes que yo quiero saber la probabilidad de este valor, ¿verdad? El área de un solo valor acá, ¿verdad? Si esto es una sola línea, vamos a acercar un poquitito, ¿verdad? Este es un valor ahí, A, ¿verdad? El área para A, bueno, sí, nosotros tenemos acá una altura, ¿verdad? Tenemos esta altura, pero el grosor es 0, ¿verdad? Porque el grosor de ese intervalo es, digamos, es exactamente 0, ¿verdad? Y por lo tanto el área es 0, ¿verdad? Es infinitesimalmente poco probable que esta variable sea evaluada en ese valor exactamente, ¿verdad? Y justamente de ahí es donde viene esta idea, donde de hecho la probabilidad acá tiene que ver con el área, y no con la altura, ¿verdad? Entonces, si la probabilidad es el área, ¿verdad? ¿Qué representa este eje entonces, ¿verdad? El eje vertical acá, ¿verdad? ¿Cuál es
la unidad de esto, ¿verdad? Y esto en realidad es probabilidad por unidad de x, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice es, esta altura acá representa la probabilidad por cada incremento de x, es lo que está siendo representado acá como la altura, ¿verdad? Y por lo tanto, si calculamos el área dentro de esto, ¿verdad? Ahí tenemos exactamente la probabilidad en un intervalo de valores, ¿verdad? Y esto se conoce como densidad de probabilidad. Densidad de probabilidad. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, de una forma similar a como la densidad de la masa es cuánta masa hay en un espacio, la densidad de probabilidad es cuánta probabilidad hay en un intervalo, ¿verdad? En un intervalo es, en el caso unidimensional, pero podría ser en un espacio, por ejemplo, en el caso tridimensional. Un espacio tridimensional va a tener una densidad de probabilidad para un volumen 3D, ¿verdad? Porque ahí ya nuestras variables van a estar en 3 dimensiones y cosas así, ¿verdad? Entonces, esta idea es básicamente, viene de cálculo, ¿verdad? Pero tenemos ciertas propiedades que esta función, ¿verdad? Y esta es nuestra función p de x, perdón. A ver, se llama px normalmente, ¿verdad? Esta va a ser la función de densidad de probabilidad de x, ¿sí? Entonces, esta función, ¿verdad? Porque está representando, para ser una función de densidad de probabilidad, tiene que cumplir con ciertos, con ciertas condiciones, ¿verdad? Una de esas condiciones, ¿verdad? Y que voy a anotar acá, condiciones, ¿verdad? Condiciones. Una de esas condiciones es que p de x no puede ser negativo, ¿verdad? No tiene sentido una función donde estamos viendo la probabilidad de eventos donde el evento tenga una probabilidad negativa de ocurrir, ¿verdad? O es cero o es positivo, pero no puede ser negativo, ¿verdad? Y también sabemos que la integral, ¿verdad? En todo el rango real, digamos, de nuestra función tiene que ser 1, ¿verdad? Que esto es lo que ya sabíamos, ¿verdad? Al ser una probabilidad, nosotros sabíamos que el 100% de los casos tendría que caer en algún intervalo, ¿verdad? Y la suma de todas las probabilidades de todo el intervalo, ¿verdad? es 1, ¿verdad? Entonces estas son las condiciones que tiene que cumplir una función de densidad de probabilidad, ¿verdad? Y hay una función asociada a, a esta idea, ¿verdad? de funciones de densidad de probabilidad que es digamos un caso útil, ¿verdad? Donde, por ejemplo, si tenemos desde menos infinito, desde menos infinito hasta un valor z, ¿verdad? Esto se conoce como la función de distribución acumulativa. ¿Sí? Y este es un caso particular porque vamos a dibujar un poco acá. La verdad que mi dibujo no va a ser tan increíble porque no sé cómo va a ser tan bien esto, ¿verdad? Pero esto va a ser 1 acá. 1, ¿verdad? ¿Cuál es la propiedad de esto, ¿verdad? La propiedad de esto es que nosotros básicamente estamos integrando ahora desde menos infinito, ¿verdad? Que es el principio de nuestra recta real, ¿verdad? Hasta un valor x, ¿verdad?
Que esto es equivalente a decir también, por supuesto, P de X menor a Z, ¿verdad? Pero escribir con el menos infinito es un poco útil, ¿verdad? Porque esto se define como la integral, perdón, voy a hacer un poco más grande, la integral desde menos infinito, ¿verdad?, hasta Z de Px de X, ¿verdad? Y la propiedad purete de esto es, ¿verdad?, que satisface P' de X, la derivada de nuestra función de distribución acumulativa es igual a P de X, ¿verdad? Y eso es interesante tener, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que esto básicamente es una función que nos dice cuál es la probabilidad en cada punto, ¿verdad? Cuál es la probabilidad de que nuestra variable sea menor o igual a algún valor, ¿verdad? Entonces, a ver, estos conceptos, eso es lo que yo quería hablar un poco de las densidades de probabilidad, ¿verdad? Que es cómo extender la idea de probabilidades al caso de variables continuas, ¿verdad? Pero para Machine Learning, ¿verdad?, nosotros por lo general estamos interesados en el caso donde esto se extiende a su vez a casos multivariables. Entonces, si tenemos X es un vector, ¿verdad?, si X es un vector que está representado por X1, X2, hasta X es un vector de D dimensiones, ¿verdad?, un vector XD, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos diciendo la probabilidad de que X caiga en un volumen, ¿verdad?, en un hipervolumen en realidad, en un volumen D-dimensional, ¿verdad?, X más delta X, ¿verdad?, va a estar dado por una función P de X. A ver, la probabilidad de esto, probabilidad de que X caiga en ese intervalo, ¿verdad?, va a ser dado por nuestra función de densidad de probabilidad delta X, ¿verdad? Y esto obviamente va a satisfacer que Px va a ser mayor o igual a 0 y que nuestra integral de A a B, perdón, bueno, sí puede ser A a B, pero en realidad quería decir desde menos infinito hasta infinito de P de X es igual a 1, ¿verdad? Esta flechita que yo dibujo encima representa un vector, ¿verdad?, siempre, ¿verdad? En el libro en realidad, porque tienen un vector se representa como una letra minúscula en negritas, pero yo le agrego este sombrerito turbio para indicar que es un vector, ¿verdad? Entonces, esto básicamente, todas esas ideas, ¿verdad?, las ideas se aplican a vectores de variables. Y más adelante, cuando sea relevante, vamos a ver que no solamente se aplican a vectores de variables, bueno, esto es de variables continuas, ¿verdad? No solamente se aplican a variables continuas, sino que se aplica también a, por ejemplo, cuando nuestro vector, alguna de las componentes de nuestro vector son discretas, también se aplica, ¿verdad? Pero eso tiene consideraciones especiales, pero vamos a ver después más adelante cuando sea relevante, ¿verdad? Entonces, una cosa que es importante sobre esto es qué pasó con nuestras reglas fundamentales de la probabilidad, ¿verdad? Entonces, tenemos la regla de la suma y la regla del producto.
¿Y cómo se aplica eso a funciones de densidad de probabilidad? Y la realidad es que es bastante fácil, ¿verdad? Así como nosotros pudimos hacer, mover nuestra interpretación desde la altura hasta el área, podemos mover nuestra interpretación de la regla de la suma a lo siguiente, ¿verdad? Nuestra regla de la suma para una función de densidad de probabilidad va a ser igual a la integral, ¿verdad?, de P de xi, ¿verdad?, que es la probabilidad de densidad conjunta de dos variables, ¿verdad?, con respecto a i, ¿verdad? Entonces esto es como sumar, digamos, ¿verdad?, es el análogo en variables continuas de sumar con respecto a cualquier valor de x, ¿verdad?, de y, perdón, ¿verdad? Entonces nuestro P de x y va a ser igual a nuestra condicional, esto es Px, ¿verdad? Entonces ahí, esto en realidad es nuestra regla del producto, ¿verdad? Entonces esto se cumple y se extiende, digamos, a funciones de densidad de probabilidad, ¿verdad? Y ahora vamos a ver lo último que vamos a ver hoy, que es algo importante también, que es la idea de esperanza y covarianza, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá, ahora vamos a ver esperanza y covarianza. ¿Sí? Entonces voy a introducir un poquitito el caso, digamos, la esperanza en el sentido de matemática, también conocido como valor esperado, ¿verdad? A ver, si tenemos una función f de x, ¿verdad?, tenemos una función f de x, ¿verdad?, y queremos el valor promedio de la función de x teniendo en cuenta la probabilidad de la variable x, ¿verdad? Entonces lo que queremos es, y anotar acá en otro color, queremos el valor promedio de f de x considerando la probabilidad de la variable x. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos esto, verdad? Si tienen un poco de conocimiento de promedios y cosas así, algo que se llama el promedio ponderado, ¿verdad?, es multiplicar cada ejemplo, ¿verdad?, por algún peso, ¿verdad?, alguna ponderación de qué tan importante es ese peso, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos el promedio ponderado de cada valor de f de x por la probabilidad de esa x, ¿verdad?, estamos haciendo el promedio ponderado por la probabilidad, ¿verdad? Y eso es básicamente la esperanza, ¿verdad? Entonces, si nosotros escribimos la esperanza, ¿verdad?, en el caso continuo va a ser la esperanza de f, en el caso discreto va a ser la esperanza de x, ¿verdad?, va a ser la suma de todas las probabilidades, ¿verdad?, y f de x, ¿verdad? Para todos los valores de x tenemos esto. Entonces esto es igual al promedio ponderado, ¿verdad?, de todos los posibles valores de x multiplicados por la función f de x. Entonces esta es la esperanza matemática, ¿verdad? Y solamente para los que dicen, bueno, un promedio, ¿dónde está el denominador, ¿verdad? Nuestro denominador, que esto voy a borrar después, en realidad esto podemos completar, ¿verdad?, diciendo x, p de x, ¿verdad? Pero como sabemos que esto es igual a 1, ¿verdad?, normalmente no escribimos, ¿verdad? Entonces esto es en realidad la fórmula del promedio ponderado en el caso, en el caso donde los pesos, ¿verdad?, las ponderaciones son las probabilidades de cada valor, pero como el denominador es siempre 1, entonces no se escribe, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el promedio ponderado esa es la esperanza matemática, ¿verdad? Y esto es el caso, discreto, ¿verdad? Y voy a mover un poquitito al costado y voy a anotar el caso continuo, ¿verdad? Entonces el caso continuo va a ser la esperanza de f es igual a la integral p de x, ¿verdad?, f de x de x.
¿verdad? Entonces, esto es el caso continuo, ¿verdad? Y acá es donde es importante acordarse de que esto es la probabilidad y esta es la función de densidad de probabilidad, ¿verdad? Solamente esa es la diferencia, ¿verdad? Porque acá estamos sumando, ¿verdad? Entonces ahí cada valor va a ser la altura en ese gráfico original que teníamos y acá va a ser el área dentro de esta integral, ¿verdad? Bueno, en cualquiera de los casos, ¿verdad? Y acá ya vamos a empezar a volver de la teoría un poco más al mundo de la aplicación, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos es, en la vida real, n puntos, ¿verdad? Finitos en nuestra muestra, ¿verdad? ¿Verdad? Y en este caso, ¿verdad? La esperanza se define como el promedio. En realidad, esta es una aproximación a la esperanza, ¿verdad? Una aproximación se aproxima de esta manera, ¿verdad? Es 1 sobre n por, y ahí está, ya esto es, digamos, es más un promedio que lo anterior, ¿verdad? De f xn, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es el promedio de la función evaluada en cada uno de los puntos, ¿verdad? Y estos n puntos, obviamente, ¿verdad? Que es algo que voy a anotar acá, ¿verdad? En nuestra muestra, n puntos sacados, ¿verdad? O muestreados de la distribución P de X, ¿verdad? Distribución o densidad de probabilidad y tal, ¿verdad? Entonces, obviamente esta aproximación, ¿verdad? Esto está acá, se vuelve exacto cuando n tiende a infinito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos la esperanza de una función de muchas variables, ¿verdad? Vamos a escribir por ejemplo, de f de xy. Bueno, y en realidad, bueno, la esperanza de la variable x, entonces esto es la esperanza de la variable x para una función multivariable, ¿verdad? Y esto es una función, a su vez, esta esperanza a su vez es una función de y, ¿sí? Porque para x va a ser, ya tenemos esta definición, entonces podemos hacer el cálculo, pero va a depender de los valores de y, ¿verdad? Y también podemos aplicar lo mismo para funciones condicionales, ¿verdad? Entonces digamos, ¿cómo se llama? Subscript, ¿verdad? Representa sobre qué variable nosotros queremos calcular la esperanza, ¿verdad? Y podemos calcular eso con multivariables también, ¿verdad? O sea, eso no es un problema, ¿verdad? Porque siempre nos estamos acordando, ¿verdad? Donde que estas esperanzas son promedios evaluados en, por ejemplo, en este caso va a ser una variable o podría ser una superficie, dos variables, o un volumen, tres variables y tal así, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, va a ser, obviamente, la suma, ¿verdad? En x, ¿verdad? De p de x de y por f de x. ¿Sí? Solamente para dejar que claro qué significa cada una de estas formas de escribir, ¿verdad? Que en realidad es lo mismo que estamos aplicando acá, solamente que estamos cambiando el f, ¿verdad? Y como esto era univariable, no había necesidad de especificar sobre qué variable es, ¿verdad? Entonces, con esto podemos definir el concepto que en realidad es útil, ¿verdad? Que para mí es en realidad más útil, que es el concepto de varianza, ¿verdad? Entonces vamos a escribir ahora la varianza.
¿verdad? La varianza de f es el valor esperado, o la esperanza, ¿verdad? De f de x menos la esperanza, ¿verdad? De f de x elevado al cuadrado. ¿Sí? Y esto es un poquitito confuso, ¿verdad? Pero básicamente esto es, básicamente cuantifica la variabilidad ¿verdad? En f de x alrededor de su valor promedio e de f de x. ¿Sí? Entonces nosotros podemos expandir esta expresión que es un poquitito molestosa, ¿verdad? Un poquitito, está muy anidada, ¿verdad? Entonces la varianza de f, si expandimos los cuadrados, ¿verdad? Este cuadrado que está acá, ¿verdad? Vamos a expandir y vamos a ver que esto es igual a e de f x al cuadrado menos la esperanza de f de x y la esperanza al cuadrado. ¿Sí? Y esto es, a mí me parece, hay un ejercicio incluso en el libro que es cómo hacer esto, ¿verdad? Eso voy a dejar ahí como ejercicio. Es muy fácil y van a ver que es súper simple de hacer, ¿verdad? Y un caso particular interesante es donde tenemos la esperanza de una variable misma. Entonces la varianza de una variable obviamente se define como la esperanza de esa variable al cuadrado menos la esperanza de la variable al cuadrado. ¿Verdad? Y esto es el caso simple, digamos, ¿verdad? Donde básicamente es el promedio de x elevado al cuadrado menos el promedio de x elevado al cuadrado, ¿verdad? Por si hablar estas cosas no fuese suficientemente confuso, ¿verdad? Entonces, para dos variables, ¿verdad? Que es el caso de el último que vamos a ver, para dos variables, ¿verdad? X y Y. Si vamos a ver cómo varían en conjunto, esto se conoce la covarianza, ¿verdad? La covarianza se define de esta manera, ¿verdad? La covarianza de X e Y es igual a la esperanza de X y la covarianza de de X menos la esperanza de X, ¿verdad? Que multiplicado por Y menos la esperanza de Y. ¿Verdad? Que esto es igual a E de X y así, si digamos distribuimos las cosas de ahí, ¿verdad? Menos esperanza de X por esperanza de Y, ¿verdad? Y otra vez, esto me parece que es un buen ejercicio, ¿verdad? No sé si está en el libro o no, pero es un buen ejercicio. ¿Verdad?
que no voy a resolver en el stream, porque me parece que es interesante que cada uno haga, porque en realidad es álgebra nomás, ¿verdad? Y te ayuda a pensar en este tema de los promedios, qué sé yo, ¿verdad? Algo interesante de esto, ¿verdad? Un corolario, por decirlo de una manera, que también es que de hecho es un buen ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio, ¿verdad? Bueno, voy a hablar primero de qué voy a explicar acá, ¿verdad? Es decir, si X e Y son independientes, la covarianza se desvanece. ¿Sí? Entonces, si X e Y son independientes, van a ver que la covarianza va a ser igual a 0, básicamente, ¿verdad? Entonces, y esto voy a dejar como un ejercicio, ¿verdad? Este creo que sí está en el libro, ¿verdad? Entonces, mostrar eso básicamente es así, que en el caso en que X y Y son independientes, van a ver que uno de estos términos se vuelve igual al otro y, bueno, es ahí obviamente esta resta va a ser 0, ¿verdad? Y esto se extiende a ver, vamos a extender covarianza para variables, para vectores, básicamente, para vectores. Pero voy a anotar más la fórmula que, básicamente, acá ya estamos lidiando con múltiples variables, ¿verdad? Pero podemos lidiar con vectores otra vez multidimensionales de variables, ¿verdad? Y ahí, básicamente, la covarianza para vectores es una matriz, ¿verdad? Que se llama, es una matriz muy famosa, se llama la matriz de covarianza, ¿verdad? Y voy a definir covarianza para un vector X y un vector Y, ¿verdad? Es igual a, y la fórmula va a ser muy similar, ¿verdad? X, Y, y estos son vectores, ¿verdad? Y va a ser nuestro vector menos la esperanza del vector Y menos la esperanza del vector Y va a ser igual, obviamente, a lo que vimos antes, que es la esperanza del vector Y de X y acá tenemos X, en realidad, perdón, acá me faltó, esto es traspuesto, acá también está traspuesto, ¿verdad? Para poder hacer para poder hacer esta multiplicación que estoy haciendo ahora, ¿verdad? En realidad, ¿verdad? Menos la esperanza, ¿verdad? De X multiplicado por la esperanza de Y traspuesta, ¿verdad? Y eso es el final de digamos, esta teoría, ¿verdad? De probabilidad para variables continuas y también el caso de la esperanza y covarianza, ¿verdad? Y con eso llegamos a básicamente lo que es un poco, a partir de ahora, ¿verdad? Por los siguientes streams, y creo que voy a condensar un poco más esa información porque eso ya es un poco más conocido, un poco más intuitivo. Algunas distribuciones interesantes y cómo se aplica el teorema de Bayes a esto, ¿verdad? Pero básicamente el teorema de Bayes se aplica de la misma manera a funciones de densidad de probabilidad como se aplica a funciones de probabilidad, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante para revisitar un poco esa teoría de Machine Learning sobre cómo encontrar los mmejores parámetros para ajustar, por ejemplo, una curva a ciertos puntos y después vamos a empezar a complejar o a aumentar la complejidad de los modelos que vamos a ir usando, ¿verdad? Entonces, eso es todo por hoy. Gracias a la gente que se conectó y en el chat no veo ninguna pregunta.
Entonces, si hay preguntas, me pueden escribir por Twitter o dejan como comentarios en la grabación que va a quedar en YouTube. Y ahí voy a responder. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos el siguiente sábado.